Un multimillonario CEO le pidió a su hijo que eligiera a una nueva mamá entre 5 mujeres ricas, pero él eligió a la pobre camarera. ¿Y si la decisión más importante de tu vida dependiera de la inocente sabiduría de un niño de 7 años? James Richardson estaba sentado en su oficina con paneles de caoba, contemplando 5 fotografías cuidadosamente ordenadas sobre su escritorio. Cada mujer era exitosa, adinerada y lo que la sociedad llamaría la pareja perfecta para un multimillonario CEO. Su difunta esposa, Catherine, llevaba 8 meses fallecida, y la soledad se estaba volviendo insoportable. Pero ya no se trataba solo de él. Su hijo, David, necesitaba una figura materna, y James quería tomar la decisión correcta. Así que hizo lo que mejor sabía hacer en los negocios: creó un plan. 5 cenas elegantes, 5 posibles madrastras y su hijo lo ayudarían a decidir. Parecía lógico, incluso práctico. James había amasado su fortuna tomando decisiones inteligentes. Pero estaba a punto de descubrir que el amor no sigue los planes de negocios. El sonido de pequeños pasos en el pasillo le recordó que algunos de los momentos más profundos de la vida comienzan con las preguntas más simples. ¿Desde dónde nos miras esta noche? La mansión Richardson se sentía demasiado tranquila estos días, a pesar de su grandeza. James había heredado la constructora de su padre y la había convertido en un imperio multimillonario. Pero el éxito se sentía vacío sin la risa de Catherine resonando por los pasillos. David, su precioso hijo con los dulces ojos marrones de su madre, se había vuelto más callado desde el funeral. El psicólogo infantil dijo que se estaba adaptando bien, pero James notó que David todavía ponía 2 cubiertos en la mesa del desayuno cada mañana. «Papá, ¿de verdad vamos a conocer mujeres que podrían ser mi nueva mamá?», preguntó David una noche, con sus pequeñas manos agarrando su elefante de peluche favorito, el que Catherine le había regalado por su 5º cumpleaños. James se arrodilló a la altura de su hijo, acariciando su cabello rubio rojizo. «Vamos a conocer a algunas mujeres muy agradables, y tal vez alguna de ellas se sienta como de la familia para ambos. ¿Qué opinas?». David asintió solemnemente, pero James captó la incertidumbre en su rostro. No era fácil para ninguno de los dos. La primera cena fue en Liberardan con Victoria Ashford, una prominente galerista de arte que se había divorciado recientemente de un magnate tecnológico. Llegó con un impresionante vestido negro, su conversación fue refinada e inteligente. Pero cuando David derramó jugo de uva sobre el mantel blanco, la sonrisa de Victoria se tensó casi imperceptiblemente. Habló de David como si él no estuviera allí sentado, hablando de internados y campamentos de verano que le darían estructura. La segunda noche nos trajo a Diane Phillips, una experta en bienes raíces con una risa que le recordaba a James a las campanillas de viento. Fue más amable con David, incluso le trajo un coche teledirigido caro. Pero cuando David le preguntó si conocía alguna historia como la que solía contar mamá, Diane pareció genuinamente desconcertada. «Ay, cariño, la verdad es que no me gustan los cuentos para dormir. Podríamos comprarte un audiolibro». Rebecca Martínez, la tercera candidata, era cirujana y hablaba con pasión de su trabajo salvando vidas. James admiraba su dedicación, pero parecía estar siempre distraída, mirando su teléfono durante toda la cena. Cuando David intentó mostrarle un dibujo que había hecho, ella apenas lo miró antes de empezar a contar otra historia sobre el hospital. La cuarta cena fue con Clare Thompson, una exitosa emprendedora tecnológica. Era muy simpática y le hizo a David preguntas reflexivas sobre la escuela y sus intereses. Por un momento, James se sintió esperanzado, pero cuando David mencionó que extrañaba a su madre, Clare cambió de tema rápidamente, claramente incómoda con el dolor del chico. Cada mujer era realizada, hermosa y cualquiera la habría considerado un buen partido. Sin embargo, algo no encajaba. James se encontraba haciendo lo que le daba la gana, marcando casillas en una lista invisible, pero su corazón no estaba comprometido. Más preocupante era el creciente retraimiento de David. Después de cada cena, el chico se volvía más callado, más distante.
Tenemos que ver a otra mujer, papá, preguntó David después de la cuarta cena, con voz baja y cansada. James sintió un nudo en el estómago. Este proceso, que al principio parecía tan lógico, se estaba volviendo doloroso para ambos. Tenía una cena más programada con Elena Gray, una banquera de inversión que había sido muy recomendada por su socio. Pero al ver cómo se encorvaban los hombros de su hijo, James empezó a preguntarse si estaba abordando todo esto de forma incorrecta. La cena final estaba prevista para el sábado por la noche en un asador de lujo del centro. Elena Gray llegó puntual, con su cabello plateado elegantemente peinado y un apretón de manos firme. Era quizás la más impresionante de todos los candidatos. Tenía un MBA de Harvard, era hija de un ex embajador y se movía en los mismos círculos sociales que James a diario. Pero David parecía más retraído que nunca. Apenas probó sus palitos de pollo y se pasó la mayor parte de la cena dibujando en su servilleta. Elena intentó hacerle preguntas. Preguntas sobre sus materias favoritas en la escuela, pero su enfoque parecía clínico, como si estuviera realizando una entrevista en lugar de conectar con un niño. David tiene un potencial tremendo. Elena le dijo a James, de nuevo, hablando como si el niño no estuviera presente. El entorno educativo adecuado realmente podría moldear su futuro. Conozco varios programas preparatorios excelentes que se centran en el desarrollo del liderazgo. James vio como el rostro de su hijo se cerraba por completo. Esto no estaba funcionando. Nada de eso estaba funcionando. Después de la cena, mientras esperaban a que el aparcacoches trajera el coche, David tiró de la chaqueta de James. «Papá, necesito ir al baño». El restaurante estaba lleno y tuvieron que esperar una mesa. Fue entonces cuando James la vio. Una camarera de ojos amables y cabello prematuramente canoso con mechas plateadas, probablemente de unos 35 años. Estaba limpiando una mesa cercana cuando notó que David se movía inquieto. «Hola, hombrecito», dijo suavemente, agachándose a la altura de David. «Parece que necesitas ese baño. Ven, te mostraré dónde está». Su etiqueta decía Grace, y algo en su voz hizo que David levantara la vista por primera vez en toda la noche. Lo acompañó al baño, charlando tranquilamente sobre la pecera del restaurante y preguntándole si le gustaban los peces de colores. Cuando David volvió a salir, Grace lo esperaba con un vasito de papel. «Te traje agua helada». Parecías un poco abrumado. «Gracias», dijo David. Y James se sorprendió al oír genuina calidez en la voz de su hijo por primera vez en semanas. «Sabes», dijo Grace, sentándose en una silla vacía junto a David. «Cuando tenía tu edad, yo también me ponía muy nervioso en los restaurantes elegantes. Todos esos tenedores y palabras grandes en el menú me hacían sentir como si estuviera en otro mundo». David asintió con entusiasmo. Mamá solía pedir por mí porque no podía leer las palabras. En lugar de cambiar de tema como los demás, la expresión de Grace se suavizó. «Apuesto a que tu mamá era muy especial. ¿Quieres hablarme de ella?» Y de repente, David estaba hablando. Hablaba de verdad por primera vez desde la muerte de Catherine. Le contó a Grace sobre la terrible voz de su madre al cantar, cómo hacía panqueques con forma de animales y como siempre sabía exactamente qué decir cuando él tenía pesadillas. James se encontró inclinado hacia adelante, absorbiendo la risa de su hijo. Grace escuchó con toda su atención, haciendo preguntas amables y compartiendo sus propios recuerdos de infancia. No intentó aliviar el dolor de David ni apresurarlo a superarlo. Simplemente lo encontró donde estaba. «Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Cuando llegó la hora de irse, David abrazó a Grace para despedirse. El primer cariño espontáneo que James había visto de su hijo en meses. El camino a casa fue inusualmente silencioso, pero esta vez, el silencio de David se sintió diferente. En lugar de la tristeza retraída que se había vuelto familiar, James sintió que algo se agitaba en su hijo, una chispa de vida que le había faltado. «Papá», dijo David al entrar en la entrada circular.
No quiero que ninguna de esas señoras sea mi nueva mamá. A James se le encogió el corazón. Ya lo sospechaba, pero oírlo confirmado le pareció un fracaso. ¿Y Elena? Parecía muy realizada. David negó con la cabeza vigorosamente. Hablaba de mí como si yo no estuviera allí, igual que los demás. Se quedó callado un momento y luego añadió, pero Grace me caía muy bien. Me escuchó hablar de mamá. Cariño, Grace es solo una camarera. Estaba siendo amable con un cliente. Las palabras salieron antes de que James pudiera detenerlas, y de inmediato lamentó el tono desdeñoso. El rostro de David se arrugó, y James se dio cuenta con horror de lo superficial que sonaba, de lo superficial que se había vuelto. ¿Qué importa eso?, preguntó David, con lágrimas en los ojos. Era amable conmigo. No intentó mandarme a la escuela ni hablar de cambiarme. Simplemente le caía bien. James estaba sentado en el garaje a oscuras, con el motor apagado, enfrentándose a una verdad que había estado evitando. Su hijo tenía razón. En toda su cuidadosa planificación y lógica toma de decisiones, había olvidado el factor más importante, la auténtica conexión humana. Ninguna de las mujeres adineradas y exitosas había conectado con David como lo había hecho una amable camarera en tan solo 10 minutos. Esa noche, James permaneció despierto mirando al techo. Catherine se habría horrorizado con su actitud. Ella siempre decía que el amor no se podía planear ni negociar. Simplemente sucedía cuando dos corazones reconocían algo verdadero el uno en el otro. Había estado tan concentrado en encontrar a alguien que se ajustara a su estilo de vida que había ignorado si realmente se preocupaban por su hijo. A la mañana siguiente, David estaba inusualmente callado durante el desayuno. Finalmente, levantó la vista de su cereal intacto y preguntó, «Papá, ¿crees que Grace tiene hijos?» «No lo sé, amigo». «¿Por qué?» «Porque sabía exactamente cómo hablarme como mamá». La voz de David era melancólica, y no parecía asustada cuando le hablaba de extrañar a mamá. Todos los demás se ponen raros cuando la menciono. James sintió que algo se le rompía en el pecho. Su hijo necesitaba a alguien que no intentaría reemplazar el recuerdo de Catherine, sino honrarlo. Alguien que comprendiera que el duelo era parte del amor, no algo que se pudiera gestionar o superar. ¿Y si volvemos al restaurante algún día?, preguntó James, diciéndome, solo para agradecerle su amabilidad. El rostro de David se iluminó por primera vez en semanas. ¿De verdad? ¿Podríamos? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Al ver la expresión esperanzada de su hijo, James se dio cuenta de que tal vez la respuesta para la sanación de su familia no estaba en su lista cuidadosamente elaborada. Tal vez había estado sentado allí mismo, en un restaurante lleno de gente, con un uniforme sencillo y ofreciendo genuina amabilidad a un niño solitario que necesitaba desesperadamente ser visto y escuchado. 3 días después, James se encontraba frente al asador Murphy's durante el turno de tarde de Grace. David saltó a su lado, agarrando un dibujo que había hecho. Era una imagen de una mujer de ojos amables sentada a una mesa con un niño pequeño y un pez dorado. ¿Estás seguro de esto, amigo?, preguntó James, repentinamente nervioso, como nunca antes lo habían sentido los negocios millonarios. Estoy seguro, papá. Quiero darle mi foto. Entraron al restaurante, y Grace levantó la vista de donde estaba preparando las mesas para la cena. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina al ver a David. Bueno, hola. Esperaba volver a verte. Se limpió las manos en el delantal y se agachó a la altura de David. ¿Cómo has estado, cariño? Te hice algo, dijo David tímido, ofreciéndole su dibujo. Grace lo tomó con cuidado, estudiando cada trazo de crayón con la atención que la mayoría reserva para las bellas artes. Esto es precioso, David. ¿Estamos hablando tú y yo del pez dorado? David asintió con entusiasmo. Y te dibujé extra bonito porque eres amable. James vio cómo los ojos de Grace se llenaban de lágrimas,
y ella parpadeó rápidamente para apartarlas. Este es el regalo más maravilloso que alguien me ha dado. Gracias, Grace, dijo James, dando un paso al frente. Me pregunto si podría hablar contigo un momento. Cuando tengas tiempo, por supuesto. Miró a su alrededor, el restaurante casi vacío. A mi gerente no le importará que me tome unos minutos. Déjame traernos un café. Se sentaron en una mesa de la esquina. David coloreaba manteles individuales de papel mientras los adultos hablaban. James se encontró contándole a Grace sobre Catherine, sobre las cenas con posibles madrastras, sobre sentirse perdido en su propio dolor mientras intentaba guiar a David con el suyo. He estado abordando todo esto mal, admitió James. Pensé que podría usar la lógica para tomar la decisión correcta. Pero David, él, necesita lo que le diste la otra noche. Alguien que lo vea como es. Grace. Escuchaba sin juzgar, mirando ocasionalmente a David con tanta ternura, que James sintió que su corazón se conmovía como no lo había hecho desde la muerte de Catherine. Perdí a mi esposo hace 2 años. Grace dijo, en voz baja. Accidente de auto. Nunca tuvimos hijos, pero trabajé en una guardería. Antes de este trabajo, entiendo cómo funciona el dolor en los corazones pequeños. No es algo que se pueda arreglar o manejar. Es algo que se debe honrar mientras se hace. Espacio para un nuevo amor. Las palabras impactaron a James. Como una revelación. Esta mujer, a quien la sociedad consideraría por debajo de su estatus social, poseía una sabiduría sobre el amor y la pérdida que toda su riqueza no podía comprar. Grace, dijo, con la voz ligeramente, ¿considerarías cenar con nosotros alguna vez? No como parte de algún proceso de entrevista, sino solo como amigos. David claramente te adora. Y yo me gustaría conocer a la persona que le devolvió la sonrisa a mi hijo. Grace miró a David, quien le mostraba otro dibujo. Luego volvió a mirar a James. Algo surgió entre ellos. Un entendimiento, una posibilidad, una puerta que se abría a algo que ninguno esperaba encontrar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Me encantaría, dijo en voz baja. 6 meses después, James estaba en la cocina de su mansión, viendo a Grace enseñarle a David a hacer las galletas de chispas de chocolate favoritas de su madre. Había encontrado la caja de recetas de Catherine e insistió en que honraran esos preciosos recuerdos mientras creaban otros nuevos. No, tienes que doblar las chispas de chocolate con cuidado, decía Grace, guiando las pequeñas manos de David. Tu madre escribió aquí que siempre guardaba las chispas más grandes para arriba. ¡Qué chica tan lista! David rió mientras las chispas de chocolate se esparcían por la encimera. Grace, tú también las tienes por todas partes. Bueno, nunca dije que fuera ordenada. Grace rió, rozándose la mejilla con una flor. Tu papá probablemente nos hará limpiar esto. En realidad, dijo James, abrazando a Grace por detrás. Creo que una cocina desordenada significa que alguien se está divirtiendo. La transformación en su hogar había sido gradual pero profunda. Grace no había intentado borrar la presencia de Catherine. En cambio, había ayudado a David a celebrar el recuerdo de su madre mientras abría su corazón a un nuevo amor. Contaba cuentos para dormir con la misma voz suave que Catherine, pero eran sus propias historias, llenas de personajes que se enfrentaban desafiando con amabilidad y coraje. David había florecido bajo el cuidado de Grace. Su risa llenó la casa de nuevo, y empezó a invitar a amigos, presentándola con orgullo como mi casi mamá, la que prepara el mejor sándwich de queso a la plancha del mundo. Las mujeres adineradas que James había considerado al principio parecían personajes de otra vida. Ahora, había aprendido que el amor no se trataba de encontrar a alguien que encajara con tu estilo de vida. Se trataba de encontrar a alguien que le diera sentido a tu vida. Grace trajo una calidez y autenticidad a su hogar que ningún dinero podía comprar. Papá,
dijo David una noche mientras Grace lo arropaba. Creo que a mamá le gustaría mucho Grace. ¿Qué te hace decir eso, amigo? Porque Grace te hace sonreír como mamá solía hacerlo. Y ella nunca intenta que me olvide de mamá. Dice que el amor se hace más grande cuando se le unen más personas. James sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Su hijo de 7 años había comprendido algo sobre el amor que a James le había llevado meses comprender. La semana pasada, James le había propuesto matrimonio a Grace en el mismo restaurante donde se conocieron. David había participado en la planificación, escondiéndose debajo de la mesa con la caja del anillo, que apareció en el momento perfecto para preguntar: Grace, ¿podría ser mi madre oficial, por favor? Entre lágrimas de felicidad, ella les había dicho que sí a ambos. Mientras James observaba a su prometida y las galletas Unrost con más entusiasmo que habilidad, se maravilló de lo equivocado que había sido su plan inicial. Pensó que necesitaba encontrar a alguien digno de su riqueza y estatus. En cambio, descubrió que el verdadero valor residía en la bondad, la autenticidad y la capacidad de amar sin condiciones. A veces, las decisiones más importantes de la vida no surgen de una planificación cuidadosa, sino de la sabiduría inocente de un niño que reconoce el amor cuando lo ve. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras. Gracias por acompañar a David, Grace y James en su camino hacia una familia. Que tu corazón siempre esté abierto al amor inesperado.